El artículo de Touchless Classes and Absent Bodies Teaching Physical Education in Times of COVID-19, realizado por Valeria Barea y Gustavo González Calvo, habla de un análisis que se realizó a 8 estudiantes de educación física que tenían que comenzar sus prácticas profesionales en tiempos de COVID-19. El estudio se realizó por medio de análisis de dibujos de ellos, dibujándose previamente del COVID-19 dando clases, y en un dibujo realizado durante el COVID-19, analizando cuáles eran los componentes respecto al color, los sentimientos y las emociones que expresaban estos dibujos, así como también se utilizaron entrevistas. Se analizaron estos datos y llegaron a ciertas conclusiones. Temas importantes para este artículo. Este fue un cambio para todas las materias, no solamente para la educación física, pero representa un cambio más importante para la educación física porque son materias que tienen que ver con la interacción del cuerpo y trabajan con el cuerpo. Resultados muy importantes que resaltaron los dibujos y las entrevistas con los profesores que están realizando sus prácticas profesionales fueron que se encontraron cambios de emociones entre ellos mismos dando clases previamente al COVID-19 y posteriormente dando clases ya desde su casa o por vía online. Algunos comentarios que hacían los profesores es que no se creaba empatía y que se perdía mucho la atención individualizada que se podía tener en tiempos previos cuando el profesor interactuaba con el alumno cara a cara. Otras emociones que manifestaron fue que todos se encontraban con incertidumbre, con estrés y preocupación al no saber cuánto tiempo va a durar este tipo de clases por el tema del COVID-19. Una reflexión importante respecto a este tema es que ya antes del COVID-19 ya existía un tema de precaución o que limitaba un poco el toque entre profesor y alumno, debido a que existe el miedo de que al tocar a los alumnos se puedan llegar a presentar demandas o acusaciones falsas de abuso sexual o acoso sexual o todo este tipo de índole sexual que está actualmente muy de moda. Por lo que anteriormente ya existían limitaciones del toque y de la interacción corporal entre el profesor y el alumno, ahora se hace respecto a otro sentido, ya no solamente por el tema sexual, sino ahora es por riesgo a contaminarse o a contagiarse, y ya no es riesgo nada más de una demanda, sino que ahora el riesgo pudiera ser peor porque ya es riesgo de muerte, tanto para los alumnos como para el profesor. Otro punto que se comentó dentro del estudio es la pérdida de la libertad, ya que actualmente no nos habíamos dado cuenta que anteriormente teníamos mucha libertad de interactuar con otros, de platicar cara a cara, de a lo mejor tocar a los alumnos, y ahora actualmente con el tema de COVID-19 todas estas cosas que antes teníamos y probablemente no eran tan valoradas ya no se pueden realizar. Un punto muy importante que resaltaron los alumnos o los profesores, en este caso realizando sus prácticas profesionales, es que no podían realizar ellos actividades grupales. Este punto que ellos enfatizan de actividades grupales puede tener que ver con la teoría de la sociomotricidad de Parlevas, en la que le da mucha importancia a cuando los cuerpos o las personas conviven entre ellas o realizan actividad físicas conviviendo entre ellos, por lo que podríamos darnos cuenta del paradigma que ellos tienen de la educación física, ya que alguno de ellos comenta que sin este tipo de actividades la educación física perdería completamente su sentido. Otra característica que se encuentra en el análisis de los dibujos y de las entrevistas de estos profesores es que la enseñanza se vuelve fría y distante, haciendo entonces referencia que la enseñanza previamente
era más cercana y era, digamos, con el calor humano, ya que esta enseñanza podía ser frente a frente. Una característica que los profesores marcan y que comentan que son rasgos que identifican a la educación física, en este caso específicamente en España, es el atuendo o la vestimenta del profesor, así como el de los niños, ya que actualmente no es necesario ponerte tenis, prepararte en un pants, una gorra, probablemente todo el silbato para el profesor de educación física para poder ejercer tu clase. Así como los niños no es necesario que a lo mejor se pongan tenis, ya que dentro de sus casas probablemente no van a poder realizar actividad física abiertamente o en un campo abierto, por lo cual no necesitan una vestimenta apropiada. Por otro lado, otro de las características que ellos marcaron es el movimiento, que este es algo que caracteriza mucho a la educación física, encontrando en este punto que antes podías dar clase en un lugar muy abierto y digamos que si no lo dabas en un lugar abierto no podría llamarse la clase de educación física porque no había libertad de movimiento. En este caso, en uno de los dibujos de los profesores, él se encontraba sentado en una mesa con sillas alrededor, lo cual anteriormente esto significaría un riesgo, ya que pues las sillas podrían golpear a alguno de los niños, algún niño se podría tropezar con ellas. Sería impensable dar una clase de educación física bajo ese escenario, lo cual se estaba dando ya con este profesor. Otro punto importante y que puedo llevar a la reflexión es que sin la sociomotricidad de estos profesores que ellos comentaban, las actividades grupales se empiezan a quedar muy cortos de opciones para poder aplicarlas en clase. Las opciones empiezan a ser muy limitadas, ya que todo se convierte en una psicomotricidad, o sea, el niño solo en su casa realizando movimientos, si acaso interactuando con sus padres o con sus hermanos. Igualmente el profesor de educación física, el cual ya no puede interactuar con los niños. Otro comentario que se encontró es que el objetivo de la educación física era mantener a los niños físicamente activos y sanos, encontrando en este comentario también el paradigma de la educación física en los profesores en España. Otro comentario es que en España pudiera cambiar tal vez después del COVID-19 la forma en la que se dan las clases de educación física, ya que una profesora pintó a los niños tomando clases de educación física con tapabocas y con guantes, pero con metro y medio por lo menos de separación entre ellos. Entonces, reflexionando el autor dentro del artículo que era posible que en España después del COVID-19 ya la forma de dar la clase cambiara, incluso recalcando que en España la proxémica o la proximidad entre los ciudadanos españoles es como muy cerca, existe mucha proximidad, siendo esta característica parecida a México. Pero sería muy bueno e interesante estudiar esta teoría en México, ya que en México también la gente se tiende a acercar mucho, pero como reflexión yo dudo mucho que en México después del COVID-19 se continúe con esta práctica de la separación. Es importante también revisar y comentar la necesidad de un estudio en México que revise si el contacto de los profesores de educación física es esperado con los niños o no es esperado, para también por ahí partir a conocer después cuáles van a ser las repercusiones del COVID-19 y qué se esperaba antes y qué se espera después. Por otro lado, es importante analizar que en los dibujos se marcó mucho el cambio de emociones que se encontraban antes del COVID-19, que los profesores ellos se autodefinían muy felices, y después del COVID-19 dando clases en la computadora siendo ya digamos que tristes o estando muy desanimados. Entonces podemos encontrar que la interacción con los niños, dar las clases en el campo, nos generaba emociones de felicidad y nos animaba, y no lo sabíamos, nos dimos cuenta hasta que lo perdimos.